semana pasada, legisladores republicanos presentaron una propuesta de reforma al Código Fiscal y la intención es recortar los impuestos corporativos, además de reducir los de las familias de clase media y acelerar a Estados Unidos a un tipo de sistema fiscal por el cual desde hace tiempo han peleado las empresas. De aprobarse en el Congreso, se daría un golpe duro a la competitividad, por lo menos para nuestro país, pues esto atraería las inversiones hacia el país, es decir, hacia los Estados Unidos. Para analizar el impacto de esta propuesta, desde luego la fiscal de Trump que se adelantaba para este momento del año, saludamos a través de la línea telefónica a la maestra María de Los Ángeles Franco Hernández. Ella es académica internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón de nuestra UNAM. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Sí, buenas noches, muy bien. Aquí, pues, para mí es grato estar con ustedes. Igualmente para ustedes, para nosotros poder saludar la maestra. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales medidas que contempla este plan fiscal del presidente Trump? Bueno, efectivamente sabemos que fue un plan que lo promovió la Cámara Baja, precisamente. Es una reforma fiscal y de aprobarse hay que tomarlo en cuenta, porque México se volvería menos atractivo y menos competitivo en lo que se refiere a la inversión, porque Estados Unidos busca llevarla a cabo en su país. Esto con la idea de reforzar su economía. Sí. Sin embargo, la inversión hay que tomarlo, es un punto clave en la economía de mercado a nivel internacional. Claro. Por lo menos son tres las medidas que propone el Border Adjustment Tax: bajar el ICR del 35 a entre el 15 y el 20%, y también favorecer en un 10% la repatriación de capitales con un interés del 10%. ¿Qué tanto esto cambiaría el panorama internacional, maestra? Es decir, ¿qué tanto realmente afectaría a México, particularmente el vecino principal, si es que se diera esta reforma fiscal? Bueno, de hecho, incluso eso también hay que tomarlo en cuenta, porque esta reforma es muy complicada. Sabemos que es una propuesta, pero lleva precisamente a analizarla en realidad, porque Estados Unidos, para aprobarla, necesitaría tener una solidez económica real, y sabemos que es el país más endeudado. ¿Sí? Claro. Y aparte su déficit fiscal ronda en 3.5%, entonces eso también genera o invita a que, bueno, analicemos. Sin embargo, también es importante que el Congreso, analice la situación y tome las medidas que se requiere, porque es trabajo. Se necesita incluso llevar a cabo acciones a manera de recomponer la economía y no sujetarnos a que lo que propone esta reforma se lleve a cabo y siga dañando nuestra economía. De hecho, igual, sí, nos preocupa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no somos competitivos en el ámbito internacional, ni en el comercio, ni en el fomento a la inversión. Y aparte, el capital en México está saliendo. Es decir, no solo es por la reforma que promueve actualmente el presidente Donald Trump, sino que ya es un suceso tiempo atrás. Hay que buscar, hay que tomar las medidas que se deben, pero vuelvo a mencionar, esto corresponde también al Congreso mexicano, claro, que tome en cuenta la situación por razones políticas, por razones económicas, porque somos muy dependientes de Estados Unidos. Entonces, un golpe de este tipo bajaría también más la situación para los mexicanos, ya no solo para el gobierno. Sí, hay que ser creativos, hay que ser ingeniosos y buscar alternativas. No podemos tener únicamente, dirían, los huevos en esa canasta. Ahora, parece, maestra, que también se le complica un poco a Trump la aprobación de este proyecto fiscal. Han salido en Wall Street particularmente empresas como Apple, como Microsoft, como Cisco, como Alphabet, lo que nosotros comúnmente conocemos como Google, y diciendo no es realmente lo que la economía estadounidense necesita. Nosotros nos veríamos afectadas, e inclusive eso ya se vio en la baja de estas empresas en las bolsas de valores. ¿Podría ahí venir una complicación y que nuevamente
en la discusión parlamentaria se frene un plan de Trump? De hecho, sí, incluso no es seguro. Se tiene que llevar análisis porque, como usted comenta, el 59% de los estadounidenses reprueba el desempeño de su presidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple en términos generales en levantar la economía, porque fomenta el racismo, porque ignora las amenazas del terrorismo. Entonces son muchos puntos que prácticamente redondean al ámbito económico. Él busca solucionar problemas de su sociedad, pero no es muy pertinente que esto se dé de manera inmediata. Vamos a seguir analizándolo. De hecho, pues sabemos esa dependencia que tenemos con Estados Unidos nos invita a seguir analizando cada una de las medidas que ellos tomen, precisamente por la alta dependencia que tenemos de Estados Unidos. Pues es nuestra obligación con medios de comunicación hacerlo, maestra, y nos mantendremos al pendiente de la información que ustedes, los académicos, hagan, porque sin duda alguna son las mentes inteligentes, las mentes enteradas que nos lo permitirán. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Muy buenas noches. Excelente noche también para usted.